Bien, pues vamos a continuar nuestra presentación y antes de seguir con el tema del silencio, les prometí que hablaríamos de Lectio Divina como una manera de oración silenciosa en la que nosotros nos ponemos en contacto con el Señor, a escuchar su palabra, a meditarla, a orar, a hablar con Él y luego a mantenernos en completo silencio en la contemplación. Su Lectio Divina comenzó, pues, según tengo entendida, en los tiempos de San Benito, como una manera como él enseñaba a los monjes que vivían con él para hacer oración y meditación. Y Lectio Divina consta de 4 pasos fundamentales. Lectio, que quiere decir el leer las Sagradas Escrituras. Meditatio, que es el usar la mente para meditar, para tratar de entender, para profundizar en la palabra de Dios. Oratio, que es precisamente donde nosotros damos respuesta a aquello meditado, aquello que creemos que el Señor nos ha dado en esta meditación. Y luego contemplatio. Y contemplatio es la oportunidad de entrar en silencio total, simplemente para estar en la presencia de Dios, confiando que Dios no necesita de palabras para hablar con nosotros o para escucharnos, porque Él todo lo conoce. Y que inclusive nos dicen algunas personas que es en este momento en que el Espíritu Santo, en nuestro silencio, es el que habla con Dios. Y el Espíritu Santo que nos conoce y sabe las profundidades de nuestro corazón. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a decir que ustedes tienen un trozo de la Sagrada Escritura, a lo mejor tienen las lecturas del día. Yo en lo personal todos los días hago mi lección con las lecturas de la mañana, las lecturas de la Santa Misa. Y lo que hago primero es las leo todas. Leo la del Antiguo Testamento, la primera lectura, el Salmo y luego el Evangelio. Y luego escojo una de ellas, la que más me haya llamado la atención, la que palpite mi corazón, y la vuelvo a leer. Y esta vez la leo tratando de meterme en la escena, tratando de estar ahí presente, como si yo fuera otro espectador, que está viendo lo que está sucediendo. Y fijándome entonces en aquella frase, en aquella palabra que me llega al corazón. Y escojo esa palabra y me quedo con esa palabra en mi meditación, en aquella frase, para entender qué es lo que el Señor me está diciendo, cómo esa frase, esa palabra o ese versículo de alguna manera está hablando a mi vida real, a mi vida del día de hoy. ¿Qué me está diciendo el día de hoy? Porque la palabra de Dios es vida. Y es una cosa admirable cómo te habla directamente a lo que necesitas escuchar ese día. Después de un rato de meditación, yo en lo personal tengo un diario espiritual y entonces escribo mi meditación, escribo aquella frase que me llamó la atención y luego hago mi oración. Y en ella le respondo a Dios. ¿Cuál es el fruto de mi meditación? ¿Qué es lo que yo le quiero decir al Señor en esa meditación? A mí en ese momento, ¿cómo me tocó en el alma? ¿Cómo quiero responderle a Dios? A veces es una oración de petición, otra vez es simplemente de adoración, de dejarme completamente y abandonarme en los brazos de Dios. Y una vez que termina ese momento de oración, entonces sí me dispongo a la contemplación, a quedarme completamente en paz y en silencio. Primero checando o estando al consciente de mi propia respiración,
A veces podría yo repetir esa palabra o nada más digo Jesús, Jesús. Cada vez que me venga una distracción, porque lo que quiero no es que me entren otras cosas del mundo exterior. Estoy tratando de alejarme del ruido del mundo para poder entonces estar verdaderamente en un silencio con Dios y en Dios. Solo les recomiendo a ustedes ese tipo de oración. Lo pueden hacer, todos los días, lo pueden hacer con cualquier tipo de escrituras que estén ustedes estudiando o leyendo o usando las lecturas de todos los días. En fin, bueno, pues ya viendo eso, vamos a hablar, esta es la sesión que les había yo prometido sobre el silencio en el hogar. Yo he tenido la fortuna de vivir en un monasterio y en un monasterio pues intentamos vivir en el silencio todo el día. Hacemos nuestros quehaceres en silencio, en la oración, hacemos en comunidad, pero también hacemos nuestra oración de silencio. El lugar de mayor silencio es nuestra aula o nuestro cuarto, nuestra celda, donde atesoramos esos momentos de completo silencio, en los que aprovechamos para leer, para meditar, para practicar algún arte, para escuchar música, pero la idea es poder estar en el silencio de Dios y despegarnos de las pasiones y de los pensamientos para poder estar centradas en Dios. Pues bien, en el silencio, en el hogar también podemos practicar algo parecido. Y empieza Roberto Cardenal Sara diciendo: si bien es cierto que tenemos que saber soportar el ruido y protegernos extraordinariamente de este ruido en nuestra vida interior y evitar la agitación, no es menos cierto que nos conviene resignarnos a vivir en una comunidad agobiada por la actividad, inundada por el ruido de los medios de comunicación. No tenemos que resignarnos, tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto. Por ejemplo, hoy en día estamos esclavizados al teléfono, entonces tenemos que hacer un acto de la voluntad para decir no a ciertas cosas. Dejar que no contestar todas las llamadas, sino ser selectivos en ellas, ser selectivos en lo que nos mandan, porque nos mandan un montón de cosas, en aquellas que nos interesen y que van de acuerdo con nuestra manera de ser y de vivir. Y evitar todo el ruido exterior que no necesitamos en nuestras vidas. ¿Qué hay que hacer? Quien ama a Dios tiene que procurar preservar o crear una atmósfera en la que pueda encontrar el silencio y la paz. El silencio y la paz van muy unidos, ¿sí? En los hogares cristianos ha de haber sosiego, porque tanto sus cuerpos como en las cosas son templos de Dios. Son nuestras casas. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para encontrar un poco ese sosiego? Y se me ocurren a mí algunas ideas, algunas prácticas y algunas que quizás sean más difíciles, sobre todo si tienen chiquitos en casa o hay demasiadas personas en el hogar. Pero una de las primeras que me gustaría recomendar es el que hablemos y no gritemos. En mi casa es bastante grande y entonces para llamar a mi hijo, por ejemplo, a cenar o a comer, pues tendríamos que gritarle porque está hasta el otro lado de la casa. Entonces hemos optado por usar una campana y ya él sabe que si suena la campana, como en el monasterio así lo hacemos, suena la campana y ya sabemos que esa campana es para el llamado a la oración o el llamado a la comida.
Y de esa manera nos evitamos el gritar, el alterarnos, ¿verdad? Por lo tanto, difícil que es, pero enseñarnos a controlar nuestro carácter de tal manera que no dejemos que dominen las pasiones y que lleguemos a perder los estribos o a agitarnos. No les digo que es fácil, no soy yo un ejemplo vivo de esto, pero es lo que he ido aprendiendo en la vida y que espero que ya hoy esté en mejor situación, ¿sí? Buscar soluciones a los conflictos, el preguntar el por qué está sucediendo algo. Por lo tanto, la solución a los conflictos no es una pasividad agresiva, ni es un estar enojado, sino hablarse, vengar, sino lo importante es que para que haya paz interior necesitamos poder solucionar el conflicto y entonces buscar las maneras para solucionarlo. Evitar no hablar cuando se está enojado, o sobre todo no tomar decisiones. No discutir, porque cuando estamos enojados somos capaces de decir palabras hirientes que después no podemos deshacer y quedan allí en la mente y en el recuerdo de aquella persona a la que se lo dijimos. Mantener ordenado y sin demasiadas cosas el hogar. Eso es algo en lo que yo creo mucho, en el hecho de que la limpieza y el orden ayudan a uno sentirse tranquilo y despejado. Para mí eso es muy importante. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban chiquitos y queríamos salir el fin de semana a algún lado, se molestaban, claro está, ¿verdad? Porque les decía, primero tenemos que dejar la casa completamente arreglada y ordenada y limpia para poder salir, porque a mí no me gusta llegar y encontrar la casa toda tirada y en esos momentos que ya vengo cansada de estar afuera, entonces tener que arreglar la casa. Así es que esto yo se los recomiendo. También les recomiendo que se desprendan de todo aquello que llena su casa de cosas que les distraen, pero también de cosas que los hacen sentirse apretados, que no los hacen sentirse que viven en la amplitud, o aquellas cosas que no usan y que nada más las tienen ahí. Hoy en día nos acostumbramos mucho a las colecciones y habría que preguntarse el por qué coleccionamos y qué es lo que coleccionamos, ¿verdad? Entonces yo diría que mantener el orden en el hogar, lo cual quiere decir que tenemos que encontrar un lugar para todo y lo que no tiene lugar, pues mejor nos deshacemos de él. Tener un lugar donde se pueda estar en silencio. A veces puede ser tu recámara, a veces puede ser un closet dentro de tu recámara, a veces puede ser otro espacio como una biblioteca, depende del tamaño de tu casa. A veces es que te tienes que salir a un rincón fuera en el jardín donde puedas verdaderamente entrar en el silencio. Mover las cosas sin hacer ruido. Esto es tan importante y tan sencillo. ¿Sí? Yo puedo agarrar este vaso y hacer un montón de ruido para tomarme el agua, ¿verdad? O puedo simplemente acostumbrarme a hacer las cosas con el menor ruido posible. Cualquiera que sea, cerrar una puerta, abrir una ventana, agarrar un libro, lavar los trastes, hacer una cama. ¿Cómo puedo hacer eso con el menor ruido posible? Otra cosa es no tener los medios de comunicación encendidos todo el día. Hay hogares donde todo el día los medios de comunicación, la televisión, el radio están encendidos. Ya ni escuchamos, estamos oyendo. Pero ese miedo que tenemos de sentirnos que estamos solos, que estamos en la soledad, y es precisamente lo que tenemos que tratar, de encontrar esos espacios de solitud en el hogar. Tener horarios para distintas actividades. ¿Sí?
tener lo que llamamos un plan de vida, de manera que haya orden en nuestras vidas. Desarrollar sobre todo con los hijos, si hay muchos en la familia, encargos, que cada quien tenga algo que hacer para que nadie se sienta sobrecargado. Además de que esto es sumamente educativo para las criaturas. Tiempo de oración en familia. Tener un lugar especial, una capillita, un rinconcito donde tengan ustedes la oportunidad de sentarse a hacer oración en familia. Puede ser la mesa del hogar. Si tienen por ahí una imagen, yo sé que ahorita están viendo, por ejemplo, una imagen que está atrás. Esta es mi casa. Es una escultura que hizo mi padre, que puse ahorita precisamente porque es el tiempo de la Pascua, para acordarnos de la Pascua y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y tener un espacio en la casa para sentarse frente a una fuente o a un árbol, algo bello, buscar introducir en nuestro hogar la belleza. La belleza es uno de esos valores altos dentro de la escala de valores, es un poco debajo del valor de trascendencia, pero es de los valores más elevados. Entonces busquen en todo la belleza, en su hogar, en la manera como se visten, en la manera como sienten, como piensan, lo que ven, lo que escuchan. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, es más, me he pasado, pero vamos a regresar una vez más para continuar con esta sesión en la que estamos queriendo introducir el silencio en el hogar. Que Dios los bendiga.